Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Yetzabel y hoy voy a reaccionar a un video del canal de Jorge de León, síganlo por favor, que se llama Visitando los mejores sitios del País Vasco. Y bueno, yo tenía muchas ganas de hacer este video, esta reacción, y vamos a ver qué cosa hay que ver en el País Vasco. Bienvenidos a las emblemáticas tierras vascas, en donde conoceremos los sitios que no pueden faltar en tu visita al País Vasco, región que se ha convertido en un imán por su autenticidad e historia. Ubicado en el norte de España, el País Vasco parece tenerlo todo: playas, naturaleza, montañas y una herencia cultural. ¡Ay, qué lindo ese campo! Así que no digamos más y demos la bienvenida en euskera. Sí, los vascos tienen su propia lengua milenaria, el euskera, el cual es uno de los idiomas más antiguos del mundo. Euskal Herria, visita tú. Euskal Herria, visita tú. ¿A dónde vamos hoy? A Donosti. La movilidad en el País Vasco es de primera, menos no se podría esperar de una de las zonas económicas más ricas de la península ibérica. En San Sebastián hemos llegado. A mí la gente me ha contado puras maravillas de San Sebastián. En la costa del Golfo de Vizcaya, a solo 20 kilómetros de la frontera con Francia. Ha constituido uno de los famosos destinos de España, donde su paisaje dominado por la bahía de la Concha, así como su arquitectura francesa burguesada, la han convertido en una potencia turística europea. Todo ello unido a eventos internacionales gótico, como el ¿no? Festival Internacional de Cine de San Sebastián, le han dado la proyección internacional a esta pequeña playa ciudad. De la Concha. Uy, qué bonita se ve. Estamos en la playa de la Concha. ¿Por qué es famosa? Porque es muy fotogénica, es muy bonita y venían en la época franquista, venía la gente con dinero aquí. Bueno, y sigue viniendo la gente con dinero. Como hemos dicho, los vascos poseen su propia lengua, una larga historia y autonomía de gobierno alcanzada a través del tiempo. Sin embargo, esto no siempre fue así. Durante la dictadura de Franco, que agravó a España de 1939 a 1975, posterior a la cruenta Guerra Civil Española, sus derechos se vieron reducidos y San Sebastián se convirtió en un bastión obligado para el franquismo. Aún así, esto no opacó las bondades de San Sebastián y de su playa de la Concha. ¡Qué hermosa! Solo al llegar a esta playa te invita a refrescarte en las aguas del mar Cantábrico y a un agradable paseo por sus orillas, incluso en el frío invierno vasco. Bienvenidos al hermoso País Vasco. No, en el invierno no. No me gusta el agua fría. Por el mar Cantábrico. La reina Isabel II hizo de San Sebastián un destino importante entre ricos y poderosos. En 1845 la monarca sufría problemas en la piel. Sus doctores le recomendaron baños de sol para su padecimiento. Y eligió la playa de la Concha. Inmediatamente la nobleza y la alta sociedad la siguieron. ¿Qué tal está el agua? ¿Alguna opinión? Lo que nos sorprendió de la playa de la Concha fue la naturalidad de los bañistas y la libertad para mostrarse tal y como son. El famosísimo topless. En la actualidad, San Sebastián es la segunda ciudad con restaurantes con más estrellas Michelin por metro cuadrado, solo superada por Kioto. Así que será una excelente idea que te escapes a los callejones de la ciudad a probar los famosos pinchos o tapas. El País Vasco a lo largo de su historia ha luchado por su autonomía e inclusive independencia. Eso lo pudimos ver en las muestras de protesta para liberar y traer de vuelta a presos vascos. Que tienen a todos los familiares presos en cárceles de España repartidos y también por Europa, pero los tienen lejos. Entonces, cada vez que tienen que ir a visitarlos, pues son muchos kilómetros, es muy peligroso el ir y están pidiendo que traigan a esos presos pues, cerca de pues, en el País Vasco. De la costa nos trasladamos a sus montañas. El clima frío y templado de Euskadi o País No Vasco se independicen de España, porque si no vamos a necesitar visa para entrar al País Vasco. Precipitaciones ideales para el campo vasco y niebla en la infinidad de valles con poblaciones de ensueño. El senderismo es una práctica obligada en tu estadía. Y el País Vasco se destaca por ser una zona montañosa. Aquí nos encontramos en un punto de 900 metros sobre el nivel del mar y este es el bello pueblo de Maestro. El camino nos llevó hasta San Juan de Gaztelugatxe, cuyo nombre en euskera significa castillo de roca. Sin duda, uno de los castillos más bellos del mundo.
y que recientemente ha estado en la mira internacional porque allí se grabaron escenas Pues de Juego de Tronos. Gastelum suena a Castellum, así que Es una probablemente pequeña esa isla sí es. convertida en península por un puente Sí es construido en el siglo X. latina, Durante ¿no? su recorrido se observan fascinantes acantilados. El mar de esta costa vizcaína trabaja sin cesar erosionando la roca de piedra caliza, que algún día fue un arrecife. La isla de Gaztelugatz es el corazón de este interesante tramo de costa. En el punto más alto de ella se eleva una pequeña ermita o iglesia dedicada a Juan Bautista. Junto a la ermita hay un pequeño refugio que permite protegerse del viento. La Oigan, mejor qué padre época para está visitar eso. San Juan de Gaztelugatz es en la primavera o en otoño, y así disfrutar de la paz del lugar, ya que en verano suele ¿De estar qué muy hace frío? concurrido. El islote está atravesado por túneles y hay numerosos arcos. ¡Ay! ¡Qué bonito! 99, 100. 100 escalones hasta ahora. El acceso es espectacular, un estrecho camino que Sí. parte de tierra firme y cruza sobre las rocas por un puente de piedra que ¡Ay, qué permite llegar bonito! hasta la zona superior del islote a través de más de 200 escalones. Iker, subimos demasiados escalones. ¿Cuántos escalones subimos? Berreunda, berre y tabaco. ¿Cuánto es eso? 241 escalones. ¿Qué idioma es ese? ¿Euskera? Exactamente. ¿El idioma en donde vivimos aquí? El idioma de los vascos. Y es la ermita Gaztelugatzu. Casi, Gaztelugatz. Gaztelugatz. En la pequeña ermita o iglesia dedicada a Juan Bautista, los pescadores vascos tocan la campana 3 veces para pedir suerte en vísperas del inicio de la temporada de pesca. Esta geografía ha moldeado el carácter de los vascos, personas determinadas y resistentes a las adversidades, las cuales han logrado fomentar la identidad de un pueblo que se aferra a preservarla. De esta manera ¡Qué fuimos a bonito conocer está Guernica, ahí! cuyos acontecimientos acaecidos en esta ciudad inspiraron a artistas como Pablo Picasso para denunciar el bombardeo de fuerzas De la alemanas e italianas Guernica. durante la Guerra Civil Española. Guernica es conocida como la capital histórica vasca, ya que allí se encuentra la Casa de Juntas y el Árbol de Guernica. La costumbre enraizada entre los pueblos vascos era congregarse bajo un roble para decidir sobre los intereses de la comunidad. El Partido Nacionalista Vasco durante la Guerra Civil Española apoyó al bando del gobierno republicano, el cual se enfrentaba a las fuerzas sublevadas de Franco, apoyadas por Italia y Alemania. Ante el desequilibrio de poder en favor a Franco, en 1937, la Fuerza Aérea Alemana bombardeó y redujo a escombros la ciudad entera. Se estima que murieron cerca de 300 personas. La comunidad internacional guardó silencio ante el conflicto español, con la esperanza de que la guerra no rebasara las fronteras españolas. Sin embargo, México apoyó decididamente al gobierno republicano, Con enviando el 20.000 exilio. armas y 20 millones de cartuchos. Además recibió a 480 huérfanos españoles y aproximadamente a 30.000 republicanos. que Los se niños de refugiaron en Morelia se llaman esos entre los que huérfanos se encontraban españoles. muchos vascos. Cuando triunfó la rebelión encabezada por el general Francisco Franco en 1939, México rompió relaciones diplomáticas con España y le otorgó asilo a las propias instituciones políticas de la República en su territorio. Pero como hemos dicho, el pueblo vasco es más fuerte que sus adversidades. Son las mismas las que han forjado su identidad, creando el camino para que en la actualidad aprovechen cada momento para mostrar el orgullo de su tierra, como las fiestas de los pueblos. En este caso, elegimos vivir la experiencia de las fiestas de Vitoria. Las fiestas en honor a la Virgen Blanca se celebran en Vitoria desde 1884, por lo que son una gran tradición en el País Vasco. Comienzan el 4 de agosto en la Plaza de la Virgen Blanca, situada en el corazón de la ciudad, donde miles de vitorianos y visitantes se reúnen de manera similar al Chupinazo en Pamplona, aunque mucho más multitudinario. La Sí, gente enciende puros hay y un se montón descorchan miles de botellas. de gente Los jóvenes tienen agua borrachándose. en las calles colindantes a la plaza y se bañan en las fuentes. En España por fiesta no paramos nunca. La celebración llega a su auge cuando Celedón, un muñeco que representa al aldeano vasco, cruza la plaza a través de un sistema de poleas, además de su paraguas que lo ayuda a bajar desde la iglesia. Posteriormente, llega un balcón del que sale convertido en humano para pasar caminando entre la multitud y dar un discurso que marca el inicio de las fiestas patronales de Vitoria. que Eso ha de duran ser del 4 Calimocho. al 9 de agosto. ¡Qué locura! La tradición del muñeco de Celedón tiene más de 60 años en los que desciende en la Plaza de la Virgen Blanca.
Había un tipo desnudo ahí, creo. Ay, qué padre. Pues Son ¿cuántas personas protagonistas hay de estas ahí? fiestas las cuadrillas de blusas, agrupaciones de vitorianos y vitorianas que ataviadas con los trajes típicos organizan y protagonizan numerosas actividades. Se organizan diferentes espectáculos, conciertos y verbenas para todos los gustos. Los vascos son excelentes anfitriones y guías para aquellos que deseen conocer sus pueblos durante las fiestas. Orquestas y charangas circulan por la zona del casco viejo. Asimismo se instalan Charangas, mercadillos, también aquí atracciones de como- ferias y fuegos artificiales. Perdón. Ay, lleva muchas pulseras. Después de todas estas experiencias, consideramos que en época de fiestas, cualquier ciudad vasca debe ser visitada. Así fuimos conociendo las ciudades y pueblos de esta comunidad autónoma. Y para finalizar, otro sitio digno de mencionar, Eso parece y por lo acueducto tanto de romano, visitar, supongo que es el sí. Sendero de Algorri, curiosa formación geológica con una imponente vista del mar Cantábrico. Ay, no, qué bonito Asimismo, eso. Bilbao, la Sendero ciudad de más grande del Algorri, País qué Vasco, bonito. que cuenta con un vanguardista museo de arte contemporáneo Guggenheim. que desde su construcción en 1997 se ha convertido en uno de los edificios más conocidos y apreciados en el mundo. Euskal Herria visita tú. Ay, amigos, pues eso fue todo. Me quedé con ganas de más. Está muy bonito. Y eso que no fue muy, muy, muy breve, pero me gustó muchísimo, muchísimo. Amigos, me gustó muchísimo el País Vasco. Y eso que siento que fue, como decimos aquí, solamente una embarradita. O sea, algo muy, 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 muy rápido. Y pues yo creo que me voy en agosto a la fiesta, a emborracharme y a todo lo demás. Está fantástico. Voy a seguir reaccionando al País Vasco y espero, aunque sea, aprender un poco de euskera para el próximo video. Pero por lo pronto esta fue mi reacción y felicidades por tan hermoso lugar a todos los que allí habiten. Les mando un beso y agur.